Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar a ti, a tu lindo Ecuador. Buenos días, compatriotas ecuatorianos que nos escuchan y nos miran aquí en el Ecuador, en Europa y en Estados Unidos. Hoy tenemos la grata presencia en nuestro programa Entre Dos Orillas, una mirada distinta a la migración de una compañera, Blanca Ortiz, ex asambleísta de los migrantes por Estados Unidos, y tenemos unos compañeros latinoamericanos que vienen de Venezuela y están aquí residiendo en la ciudad de Quito, y que bueno, ya nos van a comentar los proyectos y cómo les ha tratado las ciudades. Blanca, vamos a comenzar contigo. Cuéntanos, ¿quién es Blanca Ortiz y qué te motivó a ti a salir del país y llegar a Estados Unidos? Juan Carlos, muchas gracias por la oportunidad que me das. Entre Dos Orillas, qué lindo nombre. Realmente Blanca Ortiz es una soñadora de todos los días y todos los tiempos. Vengo de una familia numerosa de la provincia del Cañar, donde que las familias migran, donde que todas las familias migran, unos a Estados Unidos, otros a España. La migración es fuerte. Y los hoyos migratorios que han dejado con estas mujeres que han se quedado, los hijos, los niños, es muy grande. Entonces ya podrás creer que nosotros terminábamos la escuela, terminábamos el colegio y decíamos, nos toca ir a la universidad o nos toca migrar. Una recesión económica fatal de aquellos tiempos que vivimos en una familia, tú te imaginas, de una familia numerosa. Lo que nos tocó es coger una mochila, cargarnos y salirnos por la frontera a cruzar Estados Unidos. Y esto yo te dije hace rato, tras bastidores, esto no es fácil, esto hasta ahora lloro, ha pasado tantos años, más de 20 años, pero igual es triste porque nosotros no estamos listos para migrar. Simplemente lo tomamos, lo que el vecino hace, lo que las familias hacen, lo que el hermano mío hizo, y para nosotros no resulta fácil en esas edades. Y emprendemos un vuelo y no sabemos qué nos topamos en cada frontera. Crucé la frontera por todos los países hasta llegar en la frontera México-Estados Unidos. Nos tomó casi 2 meses en cruzar una frontera, nos bajamos como 20 libras, comimos no más de 10 veces, pero es duro. Y más sobre todo duro, que contaba a unos compañeros ayer venezolanos y decía, lo más duro es ser mujer, ser jovencita y estar expuesto a tantos peligros que hay en la frontera. Con los mismos coyoteros que tú les estás pagando para que te cruce una frontera, pero ellos no hacen caso, y eso mismo. Y yo puedo decir ahora que tuve más de 10 veces de un intento de violación. Parecíamos guajiritos corriendo para que no nos viole o no nos toquen. Eso nosotros como mujeres sufrimos mucho. Bueno, pero el momento que llegamos hubo fortaleza. Yo sí debo agradecer a Estados Unidos porque nos abrió unas puertas, las puertas que no habíamos podido lograr llegar y tocar y decir entro tocando una puerta. Entramos y pudimos trabajar. Creo que los latinos y los ecuatorianos somos muy buenos trabajadores, y eso emprendimos en que tenemos que, paralelo a estudiar, a superarnos, a hacer nuestras vidas como mujeres o hombres lejos de nuestra patria. A mi madre yo no le pude ver 15 años, a mis hermanas no les pude ver 25 años, porque es difícil legalizarse en Estados Unidos cuando tú llegas por una frontera.
lo que resulta es simplemente casarte con alguien ciudadano norteamericano o algún trabajo te acoja para poder legalizarnos los papeles. En el transcurso del tiempo luchamos. Y yo luché y salí a las calles en el año 1994 y conocí la calle de los Estados Unidos buscando una reforma migratoria. Nos unimos con todos los latinos y luchamos por una reforma del 245I, donde pude legalizarme en el año 2001 después de las caídas de las Torres Gemelas. Pero apenas que nos íbamos legalizando, pero también nos iban persiguiendo, porque hubo una persecución a todos los latinos, a los del Medio Oriente, porque echaban culpas falsas, que todos los migrantes éramos los que habíamos explosionado las Torres Gemelas. Entonces, para nosotros sí fueron retos grandes, retos bastante fuertes como minorías, como ser latinos y como ser mujeres también. Eso es Juan Carlos. Sí, qué interesante. Todos sabemos que una de las fronteras más peligrosas para los latinoamericanos es la frontera entre México y Estados Unidos. No solamente intentos de violación, sino también desapariciones. El desierto ahí es un cementerio donde muchos migrantes han dejado sus vidas, sus sueños y sus familias hasta ahora no los encuentran. Así es. Pero, ¿qué te motivó allá en Estados Unidos a seguir luchando? Porque me habías comentado aquí antes de entrar en la conversación que tú habías participado ya en política aquí antes de salir hacia Estados Unidos, pero allá en Estados Unidos yo le veo con toda la migración, con la policía de migración, es más difícil todavía. No tenías documentación y encima te motivó eso a seguir luchando, a seguir peleando, y después ya hablaremos de tu faceta como asambleísta por el exterior. Cuéntanos así un poco, no te demores mucho porque en realidad no tenemos mucho tiempo y los compañeros están aquí viendo el reloj porque quieren hablar también en nuestros micrófonos, pero sí es importante que la gente sepa cómo te desarrollaste en los Estados Unidos, cómo lograste llegar a ser asambleísta, cuál fue esa lucha. Juan Carlos, todos los días es una lucha, y cuando a ti te gusta, y yo puedo decir, soy como el borracho de la esquina. Todos los días puedo decir que lo voy a dejar la política y todos los días estoy en el mismo lugar. La necesidad es otro factor tan importante para salir y impulsar lo que tú necesitas y lo que los demás necesitan. Eso, la necesidad de una reforma migratoria y ser legal era para nosotros un reto. Y en el camino fuimos caminando con ciertos sectores. Yo me formé con el Movimiento Verde de Estados Unidos y eso me ayudó mucho. Después fuimos con el Partido Demócrata, y antes de las elecciones para la Asamblea y para los ecuatorianos, yo participé con el Partido Demócrata al Board Education. Allá no hay ministerios de educación, pero hay boards que hace los condados, y fui parte en el estado de New Jersey, en el condado de Union, formé parte del Ministerio de Educación, y esto hacía que los jovencitos de los high schools, los padres y también la escuela o entre sí trabajáramos un factor importante, tanto un desarrollo de su alimentación, que tiene que ser tratado siempre el tema de la nutrición, el desayuno escolar, que los niños tengan la misma información que un niño blanco. Muchas veces hay ciertos sectores económicos que se paga, que se arrienda en lugares económicos y no llega toda la información a la educación, a las becas, y eso dimos chance o la oportunidad que muchos jóvenes tuvieran esa oportunidad. Sobre todo niños que se fueron motivados también por reunirse con sus padres desde jovencitos por la frontera, hay muchos niños caminando en las fronteras, y trabajamos por la famoso DACA y empezamos a construir DACA, un sueño americano donde ahora Trump ha muerto ese proyecto y ese sueño que tuvieron los jóvenes que no pidieron migrar, sino que fueron por una frontera motivados en reunirse con sus padres. Sí, la reagrupación familiar es lo primero que uno piensa cuando está fuera del país. Yo estuve 17 años, como todos saben, en Europa, en España,
y lo primero que uno piensa ya es en los hijos, en la madre, en esa familia que deja atrás, en esa familia que está esperando que te vaya bien para poder reagruparles. Qué interesante, interesante el tema de que la migración tiene rostro de mujer. Siempre lo decimos, las mujeres de aquí son pioneras en el tema migratorio. Dentro del 98 al 2003, la mayoría de personas que salieron del país fueron mujeres, y después de ellas llevaron a sus maridos y a sus hijos. Sí. Entonces nosotros siempre resaltamos ese papel de lucha que tienen las mujeres. Estabas en el Partido Verde, nos conversabas, y en el Partido Demócrata, y esa conexión con, me imagino que Alianza País, porque fuiste asambleísta en principio por Alianza País, ¿no? ¿Cómo fue esa conexión para que puedas luchar también por los derechos de los migrantes ecuatorianos en un país como Estados Unidos? Bueno, los soñadores soñamos en grande. Un día tomamos la decisión, no fui sola, creo que fui sola mujer, pero fueron bastantes soñadores ecuatorianos, donde que en Estados Unidos nos reuníamos semanalmente y formamos un grupo que se llamaba Nueva República. En Nueva República formamos un movimiento político e hicimos una alianza con el partido del expresidente, Alianza País, con el expresidente Correa. Todos creo que nos gastamos los zapatos con él, tratamos de apoyar al país, y de esa alianza salí como asambleísta, inicialmente como alterna, y después yo me principalicé en el año 2011 en la Asamblea Nacional, y tuvimos un papel bastante protagónico. Sometimos la ley de movilidad humana. La ley, si bien es cierto, no le pusieron en agenda legislativa, pero era por lo que me motivó salir de la bancada de país, porque no hacíamos nada dentro. No nos apoyaron la ley de movilidad humana en aquel tiempo. No era importante los derechos de los migrantes ni los derechos de las personas en algunas agendas legislativas. Entonces tomamos la decisión de independizarnos y irnos y seguir dando la cara a nuestros migrantes. Sí, la verdad que antes de Rafael Correa los migrantes no existíamos, y eso que en el Ecuador ha habido migración toda la vida. Recuerdo que mi familia viajó a los Estados Unidos, están en New Jersey, la mayoría, casi 100 familiares que tengo yo ahí, pero no existíamos. Había una ley de extranjería que era del año 78, que no era garantista de derechos, más bien era de persecución. Era una ley motivada para criminalizar el tema migratorio. Yo sí creo que a partir de lo que ingresó Rafael Correa hubo un cierto acercamiento hacia el fenómeno migratorio, y también creo que hubo proyectos buenos que de pronto nosotros apoyamos, como es la creación de la Secretaría Nacional del Migrante, de lo que se dio también en la Constituyente, que hubieron ya personas elegidas para representarnos, pero todo es perfectible. Y además los proyectos a veces no llegan a buen espacio, y la CENAMI, aunque fue un buen producto, desapareció y fue absorbido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ahora parte de un viceministerio, del Viceministerio de Movilidad Humana. Resalta algo positivo de esa lucha, de esa fuerza en la Asamblea, porque sé que es difícil, sé que es complicado, tienes tú que estar ahí esperando que el jefe de la bancada te diga cómo hacer, qué hacer, y ponerse en contra de esos espacios de la orden de los partidos es difícil, pero sin embargo sabemos de buenas fuentes que tú has luchado dentro de la Asamblea y que decidiste ahora mismo radicarte en Quito y también seguir luchando por el tema de los derechos de los migrantes. Sí, sabes que para mí la pelea y la guerra no existe. Para mí es la lucha de los pensamientos, el de las propuestas, el de las iniciativas, y esto lo hemos luchado siempre. Yo decirle que el expresidente Correa, para nosotros los que vivíamos en Estados Unidos y Canadá, no fue un presidente, porque los presidentes representan a ese 1.600.000 personas que vivimos allá, de los migrantes que aportamos, porque no es solamente un número de migrantes que estamos fuera, y todos los migrantes con los que estamos en América Latina, que en Europa, Asia, Oceanía, Estados Unidos y Canadá, estamos más de 3 millones de personas.
donde que un presidente tiene que vestirse esa representación y tener diálogos con los países de acogida, del cual no tuvimos en aquel entonces. Yo aspiro y creo mucho en Lenín Moreno, que él puede tener ese discurso y puede apoyarnos a los migrantes que estamos en países de acogidas. También decir de que estamos trabajando hasta este momento con diálogo social nacional que había propuesto el presidente de la República. Trabajamos conjuntamente con Cancillería y seguimos luchando ahora en el Consejo Consultivo, y vamos a seguir proponiendo y no descansaremos hasta que tengamos una buena propuesta e iniciativas para la ley de movilidad humana. Sí, pero definamos una cosa: las mesas de diálogo nacional son con Cancillería. El Consejo de Participación de Derechos es un consejo consultivo del Distrito Metropolitano de Quito. Así es. Son dos cosas distintas. Así es. ¿Hay algún avance en las mesas de diálogo con Cancillería? Porque hay un grupo de inmigrantes que estuvieron en la Plaza de la Independencia con carteles en contra del gobierno. Ellos dicen que no se ha hecho nada todavía. Hay unas mesas de diálogo, se va avanzando en las mesas de diálogo, se va tomando decisiones y hay acuerdos que ya se van a cumplir o que se están cumpliendo. Mira, sí, tienen razón mucha gente que de decir no ha habido un producto, pero se han tocado las puertas como del ministerio. En el caso mío, que estoy encargada de la mesa económica, he buscado la forma de sacar un producto. Se habla mucho de que ya no se pide en los bancos, o sobre todo en las cooperativas de ahorro y crédito, no se debe pedir un historial crediticio de las personas en movilidad humana, o serían las personas migrantes. Eso es como algo chiquito que salió, pero necesitamos trabajar muchas más mesas, tanto en lo social, en lo político y en lo económico, sacar ya productos para estos proyectos grandes que traen los migrantes en el tema agroindustria, agropecuario, sembríos y todo, con Ban Ecuador. Ban Ecuador definitivamente tiene que trabajar y mejorar los intereses para los migrantes retornados. Sí, yo creo que tanto la economía popular y solidaria como los créditos a los migrantes deben tener mejores condiciones. Así es. Exactamente, estoy de acuerdo contigo, no hay un producto. Sobre todo la ley de movilidad humana no tiene concordancia en este tema, en el tema crediticio, con el reglamento de movilidad humana. Y ahí hay un bache que muchos queremos que se reforme, y sobre todo que el presidente haga un decreto en el cual sí existe un producto crediticio. Pero no solamente eso, porque no todos quieren ser emprendedores, aunque el emprendimiento genera trabajo. Pero muchas personas también quieren tener una bolsa de empleo, quieren que la ley se cumpla como lo dice, que hay una socialización de la ley de movilidad humana, que hay una visibilización de los migrantes, pero no solamente los migrantes retornados, sino los migrantes. Hay miles de venezolanos que están en el país, unos en tránsito y otros se están residiendo aquí y se van a quedar por mucho tiempo. Hay colombianos que están bastante tiempo aquí en el país en calidad de refugiados, de asilados, y esa ley de movilidad humana es garantista de derechos, pero no se está aplicando. De todas maneras, sí creemos que es una buena ley, que es mejor que la del 78, que es perfectible, y por eso estamos trabajando todos. No te vas a ir, pero sí queremos que hagas un mensaje, así un mensaje optimista a todos estos migrantes que viven en el Ecuador y en el Distrito Metropolitano de Quito. Y te digo que no te vayas porque tenemos aquí otros invitados que están deseosos también de compartirnos sus experiencias, ese viaje tan duro que es desde Venezuela hasta el puente de Rumichaca y de ahí ingresar al Ecuador. Yo decirle a todos nuestros compatriotas migrantes retornados, los que viven sobre todo aquí en Pichincha, porque Quito es chiquito, pero Pichincha es extenso, donde en todas partes quizás del Ecuador tenemos migrantes retornados, decirles a ellos que me solidarizo con ustedes, que les doy un abrazo fuerte y que luchemos juntos, pero luchemos unidos, luchemos con diálogos, luchemos con propuestas, sentémonos a conversar, conozcámonos y hagamos un solo brazo
para tener estas propuestas, porque si estamos desunidos no vamos a lograr nada. Esto es de algo que la unión hace la fuerza, eso lo dice nuestros antepasados, nuestros adultos mayores, y tomémoslo de esa experiencia. Y yo decirte a ti, Juan Carlos, muchas gracias por la oportunidad, y tú fuiste inmigrante, nos conocemos de hace tiempos y te veo siempre en la lucha junto con nosotros. Sí, lo del Consejo Consultivo dejamos para después de un momento, porque todos los compañeros que están aquí forman parte del Consejo Consultivo de Derechos. Bueno, yo también estoy ahí adentro, pero vamos a hablar de ustedes. Queremos que te presentes primero tú, que eres la cabeza en el Consejo Consultivo en transición. Estás como presidente. Sí, bueno, gracias por el espacio, compañero de acá de la Fundación del Migrante. En la actualidad, sí, yo funjo como presidente de la Comisión de Transición, que tenemos como objetivo poder reorganizar toda la parte electiva de los consejeros consultivos, de acuerdo a la ordenanza 0188, que fue emitida por el Consejo de Protección de Derechos del municipio de Quito. Adicionalmente, represento legalmente una asociación civil de venezolanos en Ecuador, que aunque el nombre realmente nos limite a la parte de los venezolanos, somos realmente una organización plurinacional, no tenemos ningún tipo de distinción a la hora de prestar la colaboración legal a aquella persona que venga de Haití, de Cuba o de cualquier otra nacionalidad, aparte a la venezolana. No nos dijiste tu nombre y queremos saber tu profesión. Alfredo López, soy abogado en ejercicio. Abogado, ya estás inscrito aquí en el CENESID, me imagino. Sí, ya hice el año de práctica, hice todo el proceso respectivo, tengo 4 años aquí en Quito, vine realmente en una situación totalmente diferente con respecto a Venezuela, pero actualmente nos dedicamos a ayudar a los compatriotas que están planificando o ya están sometidos a una migración, a que lo hagan con la total responsabilidad que amerita para poder someterse a la movilidad humana. Qué bien. Compañeros, comenzamos contigo. Enfermero de profesión, ¿no? Sí. Ya. Buenos días. Ante nada, agradecido por el espacio. Soy venezolano, tengo aproximadamente 3 años y unos meses acá. Muchos me conocen, otros no. Viví 1 año en la provincia de Loja, en el cantón de Calvas. Pues tengo mucha expectativa con esta reunión o con esta entrevista, ya que mi mensaje es que todo es para que los venezolanos que se encuentran acá en el Ecuador representemos lo mejor que traemos de Venezuela y dar nuestra mejor oportunidad a cada uno de los ecuatorianos, y aparte respetar la cultura de cada persona que aquí se encuentra. ¿No nos has dicho tu nombre? Ramón Berbesí, sí. Ramón Berbe. Sí, es un poco difícil el apellido. Como mi nombre, Juan Carlos, súper difícil. Pero eres de profesión enfermero, ¿no? Sí, soy licenciado en enfermería. Licenciado en enfermería. ¿También estás inscrito en el CENESID? Sí, hice mi año rural en Loja, en el cantón de Calvas, en la parroquia El Lucero. Bien, en la parroquia de Lucero. No he sabido que hay en Loja una parroquia que tenga mi apellido. Yo soy Juan Carlos Lucero. Sí, cada uno aprende, ¿no? Sí. Tú también parte del Consejo Consultivo. Y miembro de la Asociación Civil Venezolana en Ecuador. Mi nombre es Carlos Delgado, TC una administración de aduanas. No estuve en el CENESID, no me trae los papeles. Bueno, lo primero, la travesía, la primera vez que vine a Ecuador fue en bus, fue un bus directo desde Caracas hasta acá, hasta Quito, hasta terminar Quitumbe. No fue fácil, fueron 4 días y unas horas. Meter el futuro en unas maletas no fue fácil, dejar tu familia, tus amistades, tu cultura, llegar aquí, no conocer a nadie, empezar desde cero. Se vino para acá con un proyecto, no se dio, lamentablemente, pero eso no nos achicopala, como decimos nosotros. Al contrario, eso nos dio fuerza para seguir. En este momento estamos ayudando a los venezolanos.
en cuestiones de medicina, alimentación, en las fronteras. ¿Qué más te puedo decir? Sí, a ver, vamos por orden. ¿Ustedes son los tres parte de la misma asociación? Sí. Ya, sí. Eso es importante. Repíteme nuevamente el nombre de la asociación. Asociación Civil Venezolanos en Ecuador. Venezolanos en Ecuador, inscrita en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, tenemos ¿Qué número de registro tiene? un acuerdo ministerial que nos respalda, que es el 00017 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Igualmente estamos inscritos en lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Muy bien. Ya vamos a entrar al tema de los proyectos, porque es importante que sepan que estos compañeros latinoamericanos, venezolanos, están haciendo una campaña de recogida de medicinas, aunque comentábamos ahí el día de ayer que es difícil que el gobierno venezolano acepte que ustedes metan medicinas. No vamos a hablar aquí cómo lo van a hacer, porque no quiero que se dañe ese proyecto, pero sí me recordaba que tenemos compañeros venezolanos en España, en Madrid especialmente, y ellos hicieron una campaña parecida y fue muy difícil ingresar los medicamentos a territorio venezolano porque no hay esa conciencia de que Venezuela está pasando por una crisis. Aunque todos sabemos que hay una crisis, si no, tanta gente que está saliendo del país no tendría razón de salir, se quedarían en Venezuela, que es un país hermoso, que es un país bonito, lleno de una gente tan trabajadora y tan amable. Vamos a ver, ustedes son parte, los cuatro, del Consejo Consultivo de Derechos. Ya nos ha explicado el presidente de transitorio qué es el Consejo Consultivo de Derechos. Pero cada uno dígame, ¿qué esperan del Consejo Consultivo? Vamos a comenzar contigo, ¿ya? ¿Qué esperas de ahí tú? Y seguimos. Ya, por ejemplo, nosotros estamos organizados y queremos que a través del Consejo Consultivo llegar a las personas con más déficit o personas que de verdad no cuentan con los recursos para sus situaciones económicas, o por ejemplo las personas que están con discapacidad, que hay personas de movilidad humana que están con discapacidad acá, personas que no pueden trabajar acá, hay personas con enfermedades catastróficas y realmente no pueden trabajar y queremos ayudarlos pues a todas las personas que en realidad meriten ese tipo de necesidades. Y es lo que más nosotros queremos apoyarnos en el Consejo Consultivo, en el Consejo de Protección de Derechos y Movilidad Humana. Yo breve, lo que espero del Consejo es que se cumplan las leyes. Las leyes ya están hechas, solamente necesitamos impulsarlas. Que se cumplan las leyes, necesitamos ayuda. Si para nadie es un secreto que Venezuela está pasando una crisis humanitaria, del cual por eso es que estamos tantos venezolanos aquí en su país, en Ecuador. Queremos la ayuda de ustedes, del gobierno si es posible. Necesitamos la ayuda del gobierno para lo que es la inclusión social de nosotros los venezolanos aquí en su país y la ayuda humanitaria como tal. Hay que destacar varios aspectos con respecto al Consejo Consultivo, que es un órgano que principalmente se dedica a la asesoría y, como la palabra lo dice, consulta a lo que es el Consejo de Protección de Derechos, que evidentemente sus decisiones, si bien no son vinculantes, es una manera de buscar la participación activa de todas aquellas personas titulares de derechos, sean personas con discapacidad, sean mujeres, sean niños, niñas o adolescentes, o bien aquellas personas que estamos tratando el día de hoy, que son aquellas personas dispuestas dentro de la movilidad humana. Blanquita, ¿tú? Sí, para mí hay una expectativa bastante grande para Pichincha, es buscar con nuestros migrantes retornados a que ya tengan por lo menos algo, una recepción laboral, tengan sus espacios de trabajo, no se regresen a los países de acogida todavía, pidamos para poder trabajar conjuntamente con ellos en el tema social, unirnos, hacer propuestas para mejorar la ley de movilidad humana. Puede salir muchas cosas.
Mi lucha sería con ustedes, las personas que necesitan urgentemente comer, vestir, educación, salud. Eso, aunque el Consejo Consultivo no tengamos, creo que todos tenemos una lucha, y lo bendecido de esto es que nosotros estamos juntos. Y somos personas, líderes que queremos hacer algo y que estamos juntos. Hemos visto en las redes sociales que ha habido algunos conflictos entre ciudadanos de otros países con ciudadanos ecuatorianos. Esos conflictos se dan normalmente, no vamos a entrar mucho en el tema, porque en España también, cuando nosotros llegamos muchísimos ecuatorianos a España, también hubo ciertos conflictos con los españoles que ya ocupaban los espacios públicos. Pero aparte de esos conflictos, ¿cómo les ha tratado la ciudad de Quito? ¿Cómo les ha tratado los ecuatorianos? Contigo vamos a comenzar. ¿Cómo ha sentido esa vecindad aquí? Pues sí, ciertamente lo que dice es evidente. O sea, hay muchas personas que nos han tratado muy bien, o sea, personas que de hecho creo que se han hecho amistades muy fuertes con nosotros como venezolanos y nos hemos llevado muy bien. Pero sí, hay personas que sí, es como todo, pues no, nos han tratado un poco diferente, de hecho, o sea, nos ven distintos, pero no es un límite para uno. O sea, para mí no es la representación de todos. O sea, para mí la representación es lo bonito que me he llevado de acá. Por ejemplo, mi casera, como dicen acá, es súper buena gente y siempre está pendiente de nosotros, y cada vez que viaja nos trae algo. Es súper linda persona. Continuamos. Pues sí, como en todos lados hay roces de cultura, hay personas buenas, hay personas malas. Me encanta Quito, el clima, me encanta la gente, ya nos dicen chamo, palabra típica de Venezuela, panas. Entonces sí hemos hecho buenas relaciones aquí, sí tenemos muy buenos amigos ecuatorianos. De hecho, mis compadres son ecuatorianos, están en Venezuela todavía. Siempre resaltemos lo positivo de la sociedad, que es que si necesitamos algo nos los brindan, si no necesitamos nada, de igual modo ellos están allí para apoyarnos en cualquier cosa. Y el mensaje es que somos hermanos y vamos a apoyarnos entre todos. Sigamos. Bueno, de este lado lo que puedo aprovechar en esta oportunidad es de solicitar a todas aquellas personas que muy bien nos recibieron a nosotros en el ejercicio de la movilidad humana, en especial aquí en Quito y en Ecuador consecuentemente, a que no se hagan eco de lo que algunas personas inescrupulosamente se han dedicado a correr o a llamar al odio en las redes sociales. No por un tema de destacar lo negativo, sino por un tema en que una, dos o tres personas no pueden representar la opinión que podamos tener nosotros sobre una nación completa. Entonces, la solicitud o el exhorto que se puede hacer desde este pequeño espacio es que no caigan en el juego de pocas personas que no representan lo que la comunidad venezolana opina sobre el ecuatoriano. Blanquita, tú, ¿cómo les has visto a los compañeros venezolanos? Porque tú trabajas con venezolanos. Sí. Tú continuamente estás con el colectivo. ¿Cómo ves ese colectivo? ¿Cómo no trabajar con ellos? Sí, fui inmigrante y me identifico con todos ustedes, y no solo con los venezolanos, con los colombianos, con los haitianos. Hay que mejorar mucho en la introducción de la sociedad venezolana con los ecuatorianos, que ustedes también como líderes nos ayuden a ver que tenemos derechos y obligaciones como ciudadanos, y también a nuestros conciudadanos, a nuestros ecuatorianos, pedirle que sean tolerantes. Créame que eso es la palabra que necesitamos, ser tolerantes para ellos. Si ustedes no fueron migrantes y no conocen lo que yo conocí, créame que es duro para ellos empezar de cero. Nosotros empezamos de cero, y yo te voy a decir con el corazón en la mano, quizás para los ecuatorianos, la mayoría de los ecuatorianos que fuimos por frontera, nuestra primera cama fue de la calle. Entonces, por favor, yo pido que todas las personas nos apoyemos, nos ayudemos y seamos tolerantes en convivir en armonía toda una sociedad. Hay que tener mucho coraje
para pasar 3 países en bus. Es terrible. Yo a veces no quiero irme ni a Santa Elena porque son como 10 horas de viaje y estamos aquí en el país. Pero yo concuerdo con lo que tú dices. Mira, el tema migratorio es tan sensible, que nosotros estamos expuestos como migrantes a que haya gente mala que por el simple hecho de querer tener notoriedad y querer salir en un espacio como es YouTube o Facebook, a hablar cualquier tontería, cuando todos somos seres humanos y que estamos en un país distinto al nuestro, no por voluntad propia, estamos porque en nuestros países no existieron en el momento dado los derechos que nosotros deberíamos tener. Y Venezuela ahora tiene este problema, pero Ecuador también tuvo ese problema en el año 98 al 2003. Y aún el día de hoy muchos ecuatorianos quieren regresar a España y no pueden. ¿Me pedías la palabra tú? Sí, para aprovechar el espacio. De igual manera, lo que podemos nosotros reportar a nivel informativo es que la Asociación Civil recibe aproximadamente 15 denuncias diarias de vulneración de derechos laborales. Entonces, de alguna manera la convocatoria es para aquella persona que tenga una empresa, sea ecuatoriano, sea venezolano, sepa que tiene derechos laborales que cumplir. Por ejemplo, el afiliar a la persona a un seguro social, el garantizarle un salario mínimo, el salario básico unificado decretado por el Ejecutivo Nacional, o bien otorgarle un contrato escrito y sus roles de pago respectivos al trabajador, sea ecuatoriano, sea venezolano o sea de cualquier nacionalidad de la empresa. Debe cumplirse lo que son los derechos laborales, ya que la Ley de Movilidad Humana estipula que aquella persona, sea natural o jurídica, que no respete dichos derechos, son multados por cada derecho vulnerado y por cada trabajador entre 10 salarios unificados y 15 salarios unificados de los trabajadores. Estamos hablando de una multa de casi $5.000. Sí, nosotros constantemente en este programa, Entre Dos Orillas, en la radio La Voz del Migrante, estamos pidiéndole al ministro de Trabajo que haga los controles necesarios, porque no es que los venezolanos o los colombianos vienen a quitarnos el trabajo a los ecuatorianos. Hay malos empresarios que abusan de la necesidad de los inmigrantes y les contratan, les tienen trabajando muchas horas, no les afilian a la seguridad social, les pagan cuando ellos quieren y por último a veces ni les pagan, porque no existe, o creo yo que no existe el control necesario que debe haber en todos los establecimientos, en los restaurantes, en los bares, en todos los espacios donde hay trabajadores de otros países que están aquí en el Distrito Metropolitano de Quito y en el Ecuador. Estamos ya casi a punto de terminar. ¿Quién va a hablar sobre el proyecto que tienen ustedes de las medicinas? Sí, es un proyecto donde estamos convocando obviamente a nuestros compatriotas y a todo aquel nacional, vuelvo y repito, de cualquier nacionalidad, sea cubano, sea haitiano o la nacionalidad que sea, que quiera apoyar el proyecto. Estamos ahorita en una recolección de medicinas, todas aquellas medicinas que sean las principales para obviamente solventar lo que es la crisis humanitaria que está pasando el país. Se está canalizando, se está haciendo todo el proceso correspondiente para poder hacer el envío, pero de momento solo nos interesa que las personas que tengan la disposición y también la disponibilidad de hacer llegar su donativo en medicina, pueden ser antigripales, vitamina C para los niños, que no obviamente esté escaseando en Venezuela, hipertensivos, antigripales. De igual manera, por las redes sociales se va a publicar se va a distinguir con bastante exactitud qué tipo de medicina vamos a poder nosotros recabar. Esa medicina va a poder ser recabada en la oficina de la asociación, que se encuentra en la calle Antonio de Marchena, OE1-12 y avenida 10 de agosto. Punto de referencia, diagonal a la parada Santa Clara del trolebús. O por el teléfono 099-823-4980 y así podremos canalizar la ayuda de una manera más directa. Sí, tú y Blanquita estabas ya coordinando con ellos para apoyarles en esta campaña, ¿no? Sí, mira, nosotros trabajamos algo extraordinario en Navidades para
para llegar a los niños que no tienen una bolsita de caramelos, podríamos trabajar el mismo método. Nosotros pedimos a los que tienen algún negocio, una empresa, que nos apoye, que nos dé con los que tienen, con los maestros, a veces con los niños, que nos traigan un paquetito de lo que ellos quieran. Por eso estábamos la lista y podemos ir recolectando más fácilmente. Siempre las escuelas, los colegios nos apoyan siempre, y las instituciones, y podríamos ir solicitándoles al de pie y a todo el mundo que se solidarice con esto. Creo que daría el mejor resultado. Claro, de nuestra parte en el programa Entre Dos Orillas, en esta radio La Voz del Migrante, también nos solidarizamos con ustedes, nos envían el spot publicitario o si tienen un cartel o los detalles para nosotros también publicar en nuestra página web, en la página web del Centro de Atención al Migrante y en la red de asociaciones y organizaciones que trabajan con nosotros, porque creo que esta campaña no es de ustedes, esta campaña va a ser de todos nosotros. Así es. ¿Querías hablar? Le hacemos una invitación a los nacionales, a los ecuatorianos, a nuestros hermanos ecuatorianos que se unan a esta causa. Cualquier persona que tenga un ratito libre, que desee colaborar, bien sea yendo a las empresas, a las instituciones públicas, que quieran patear las calles con nosotros para la recolecta de estas medicinas, bienvenido sea. Así bueno, será. Para terminar... Disculpe, aquí me llegó para ser breve, una lista de aquellas cosas que pueden ser donadas. Aquí está, por lo menos aquí lo que es hierro, ácido fólico y calcio para las mujeres embarazadas, aspirina, anasmol, diosmina, fenobarbital, Venodual gotas e inhalador, colirios y prednisona en gotas. Eso más que todo son remedios pediátricos. Anexando vacunas también, las vacunas para por los niños con supuesto, cáncer. a ver si nos hacen ustedes un listado para nosotros igual publicar la campaña, publicar los datos, donde pueden ser donados, donde pueden ser entregados, la dirección, el teléfono y los medicamentos que son por el momento los más necesarios, pero si hay otros medicamentos, pues bienvenidos sean. La pregunta es, si hay gente del exterior, gente por ejemplo que está en España, ¿cómo puede hacer para hacerles llegar a ustedes? Hay organizaciones en España. ¿Con cuál podrían contactar? En este momento no tengo una medicina para Venezuela, se llama por las redes sociales. La asociación que está recogiendo las medicinas para Venezuela. Una medicina para Venezuela, si están en España. Bueno, también me pasan ese dato, yo tengo muchos contactos allá en España y vamos a tratar de coordinar esto, porque ya les digo, la campaña es de todos. Yo creo que ese eslogan debería ir de pronto. Los compañeros que están en Estados Unidos son muy solidarios, podríamos pedirles que nos apoyen. Excelente. También, de igual manera, ¿cómo podríamos esas personas que quieran hacerlo pueden iniciar el contacto a través del correo electrónico info@venesolanosenecuador.es con copia al mío personal, abogados.procesos@gmail.com, y por correo canalizar el contacto directo donde van a hacer la llegada. Ah, chévere. Sí, y nosotros también estamos haciendo el último pedido. Aquí va a haber unas elecciones dentro de más o menos 8 o 9 meses. Y estamos preguntándoles a los precandidatos o a los posibles candidatos qué programa tienen en inclusión social, cómo ven el tema migratorio, que nos digan cómo van a hacer ese tratamiento con nosotros. Porque si bien es importante la ley de movilidad humana, el reglamento, yo creo que más importante son los GATS, el GAT de Pichincha, el de Quito, que son donde vivimos, igual el de Riobamba, el de Chimborazo, es donde se debe ejecutar la ley de movilidad humana, donde se debe garantizar los derechos de los migrantes. Entonces, bien, les hacemos un llamado a todos estos precandidatos, sin distinción de que si están en la izquierda, a la derecha o en donde estén, pero que en su programa de trabajo incluyan el tema migratorio, que es muy importante. Para despedirnos, queríamos un mensaje positivo de parte de ustedes y que les aconsejen a los compatriotas venezolanos que están pensando venir al país, qué es lo que pueden hacer, porque tenemos muchas llamadas de gente que está en frontera, inclusive de gente que está en Venezuela y que quiere venir pero no puede porque no tiene certificado de antecedentes penales,
que es tan difícil conseguirlo ahí. Inclusive a algunos les han entregado falsificados. Comenzamos contigo. Ya. Bueno, mi mensaje para las personas que están en proceso de llegar acá al Ecuador o que quieren ya venir es que traigan mucha humildad, mucho respeto, educación sobre todo, y aparte de todos sus trámites legales que deben de traer, pensar bien en a dónde van a ir y por qué van a ir. Porque mucha gente llega acá al Ecuador y ni siquiera sabe, no conocen el país o no tienen la certeza de que del país que es tan bonito y tantas culturas que hay, y es mejor que ellos estudien primero antes de pisar esta tierra y hacernos quedar mal como venezolanos. Entonces prefiero que traigan lo mejor de Venezuela, y espero que si no les gusta Ecuador o no quieren quedarse acá, pues sigan a otro país. Sí. Ok, reforzando lo que dice Enrique, es bueno saber que somos culturas distintas, que tenemos que tener tolerancia, y el eslogan para todo esto es: los buenos somos más. Muy bien. Que tengan en cuenta, ya para culminar, que los venezolanos no vinimos a quitarle nada a nadie, más bien vinimos a darle algo accesorio al país. Hay mucho profesional en la calle que se le puede sacar un mejor provecho. Entonces, en lugar de verlos como que nos vinieron a quitar algo, vamos a verlo como que nos están dando un valor accesorio al que ya tenemos, que bastante bueno que es a nivel social, y que todos los seres humanos merecemos respeto por el solo hecho de ser seres humanos, no por la nacionalidad de donde podamos, de nuestro origen. Blanquita, ¿tú quieres dar un mensaje final? Sí, decirles tanto a venezolanos, ecuatorianos, haitianos, colombianos, decirles a todos que nuestro país es un país que se ha convertido en acogida y que quizás no estaba preparado para ello, que por la emergencia somos de países de acogida. Es un país rico en muchas cosas, pero también en sus economías, igual que todos América Latina. Decirles que traigan igual la honestidad, el que saber que nuestra tierra es pequeña, que tiene mucho amor y que vamos a vivir en armonía, que vamos a luchar, ser armónicos entre todos. Esta es La Voz del Migrante, el programa Entre Dos Orillas, una mirada distinta a la migración. Y decimos una mirada distinta a la migración porque no traemos aquí políticos, no traemos aquí gente que se cree muy importante. Traemos a los migrantes, a las personas que tienen sus derechos, que están en movilidad humana y que saben todos los problemas que tiene ser migrante, todos los problemas que tiene no conocer a nadie y hacerse un hueco en una sociedad, que creo que los ecuatorianos somos muy amables y muy cariñosos, y que les hemos recibido a ustedes con esa experiencia de que hemos sido migrantes, porque tú hablabas hace un momento que hay mucha gente que no ha migrado, pero esas personas tienen familiares que han migrado. Así es. Yo creo que en el momento no existe ningún ecuatoriano que pueda decir: en mi familia no ha migrado nadie, porque casi todos tenemos un tío, un primo, un hijo, un sobrino, hasta un vecino que ha sido migrante en otro país, y esa persona se ha enriquecido no en dinero, se ha enriquecido en conocimientos, porque el estar en otro país uno absorbe lo que tiene de bueno ese país y también entrega lo que de bueno que uno tiene en su corazón, ese bagaje que viene de su familia y de su país de origen. Un saludo a todos los migrantes ecuatorianos que se encuentran en Europa, en Estados Unidos y en otros países, y a los ecuatorianos que están aquí. Un saludo a José Elías Rodríguez, que nos está viendo este momento en Estados Unidos, y nos veremos la próxima semana. Esta no es la última reunión que tenemos con los compañeros del Consejo Consultivo y que están haciendo el proyecto de Medicinas para Venezuela. Vamos a seguir invitándoles en otros momentos, en otros espacios, para que nos cuenten cómo les va con este proyecto y cómo van, creo yo, satisfaciendo no a todo lo que se necesita para Venezuela, pero sí por lo menos para un grupo de personas que se encuentran en este momento muy vulnerables. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes por venir. Y no, gracias a ti. Esta radio es de ustedes. Gracias. Sí, nos van a pasar. A ver, ¿qué nos toma? Con amor hoy yo quiero cantar. Sí,
señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir.